Reddit pregunta, ¿cuáles son los hechos históricos más impactantes que poca gente sabe? Entre 1864 y 1870 Paraguay luchó en una guerra contra Brasil, Uruguay y Argentina que, según algunas estimaciones, mató hasta el 70% de su población, con hasta un 90% de su población masculina adulta muriendo o huyendo del país. Un hecho histórico reciente que curiosamente no se menciona tanto como debería: Microsoft acumuló un monopolio tan grande sobre el mercado de las computadoras personales en los años 80 y 90 que en 1997 estuvo a punto de ser desmantelado por el gobierno de los Estados Unidos. En un intento por evitar una investigación, Microsoft invirtió cerca de $150 millones en una Apple que estaba casi en quiebra, para reducir el riesgo de un caso antimonopolio. Esto salvó a Apple de la bancarrota y los ayudó a convertirse en una de las compañías de tecnología más grandes de la historia. Microsoft, sin embargo, se benefició de esta inversión. En 2003 vendió sus acciones en Apple por casi $600 millones. Para las personas en el Reino Unido, es curioso que la grosella negra y el sabor a grosella negra son prácticamente desconocidos en los Estados Unidos. En el Reino Unido, todo lo morado sabe a grosella negra, no a uva. La razón es que las grosellas negras portan un hongo letal para el pino blanco, uno de los principales productos de exportación de madera en Estados Unidos. Durante la hambruna irlandesa, la nación Choctaw de los Estados Unidos envió ayuda financiera a Irlanda, y aunque fue una pequeña cantidad, fue vista como un gran gesto. Como muestra de gratitud, durante el COVID muchos irlandeses donaron dinero a la nación navajo para ayudarles. También hay una estatua en el condado de Cork para conmemorar este gesto. Los humanos desarrollaron la agricultura hace unos 12,000 años. Al almacenar granos, la cantidad de roedores aumentó drásticamente. Los gatos aparecieron para comer estos roedores, y los humanos aprendieron que, si cuidaban a los gatos, estos controlaban a los roedores. Por lo tanto, la invención de la agricultura llevó a la domesticación del gato doméstico. La guerra del whisky entre Canadá y Dinamarca fue probablemente la guerra más educada de la historia. Involucró una pequeña isla frente a la costa de Groenlandia. Los canadienses la reclamaron colocando la bandera canadiense y botellas de whisky en la isla, y los daneses respondían reemplazándolo con snaps y la bandera danesa. En 2022, ambos países llegaron a un acuerdo para dividir la isla. Es probable que este hecho sea más conocido entre canadienses y daneses. Desde la década de 1930 hasta la de 1970, aproximadamente un tercio de la población femenina de Puerto Rico fue sometida a esterilización. La invasión mongola de Japón fue detenida por un tifón. Cuando intentaron de nuevo, otro tifón los detuvo. Hasta hoy, estos fueron los únicos 2 tifones registrados en ese lugar. Durante la prohibición, se vendían ladrillos de concentrado de uva llamados vinilo. En el empaque se incluye una advertencia muy específica: después de disolver el ladrillo en un galón de agua, no coloque el líquido en un jarro y guárdelo en el armario durante 20 días, porque entonces se convertiría en vino. El mago Harry Houdini odiaba tanto a las personas que afirmaban ser psíquicos y clarividentes que una vez testificó ante el Congreso en un intento de hacer ilegales las lecturas de la fortuna y similares. El sonido de golpe de orquesta popular en la música pop y R&B de los 80 y 90, como en canciones de Janet Jackson, y más recientemente por Bruno Mars, es una muestra de la pieza El pájaro de fuego de Stravinsky. Así que cada vez que escuchas ese sonido, estás oyendo a Stravinsky. Coca-Cola todavía usa hojas de coca en su fórmula, pero solo para el sabor. Es la única empresa de Estados Unidos que tiene permiso legal para importar hojas de coca. Las hojas procesadas luego se venden a una compañía farmacéutica. La United Fruit Company, hoy chiquita, hizo que la CIA llevara a cabo un exitoso golpe de Estado en 1954 contra un presidente democráticamente elegido que era de tendencia izquierdista. La operación fue denominada Psuces. En la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos tocaban música de tango para los alemanes atrapados porque pensaban que sonaba siniestra. La Estatua de la Libertad es un monumento a la abolición de la esclavitud, a razón por la cual hay un conjunto de cadenas rotas ocultas cerca de sus pies. La caza de gorriones en China en 1960. Se hizo para proteger los cultivos, pero permitió que invadieran las langostas que ya no tenían un depredador, y esto causó la gran hambruna china. El estegosaurio se extinguió hace 145 millones de años, el T-Rex entre 72 y 65 millones de años. El estegosaurio era tan antiguo para el T-Rex como el T-Rex lo es para nosotros. Las gramíneas evolucionaron hace unos 70 millones de años.
La razón por la que tenemos carbón es porque los árboles no eran biodegradables en ese entonces, por lo que solo pasaron por el proceso geológico y se formaron bajo tierra bajo presión y altas temperaturas. El hongo que descompone los árboles solo evolucionó hace 40 millones de años. La humanidad estuvo cerca de ser extinguida hace aproximadamente 900,000 años, cuando nuestros antepasados se redujeron a alrededor de 1280 individuos reproductores y se mantuvieron en esa cantidad durante 117,000 años. Muchos conocen a los neandertales, pero también había otras especies humanas como Homo heidelbergensis y los denisovanos, los otros que sabemos que existieron al mismo tiempo que Homo sapiens. La Antártida no fue confirmada oficialmente como continente hasta 1820. Lo que significa que los humanos confirmaron a Urano como planeta 40 años antes de confirmar a la Antártida como continente. Thomas Jefferson creó su propia versión de la Biblia a mano, eliminando todo el Primer Testamento y cualquier mención o referencia a milagros y lo sobrenatural. Se llama la Biblia de Jefferson, y aún puedes conseguirla. En la década de 1920, Liberia tuvo una elección general, que el partido Treui ganó con 243,000 votos. Había 15,000 votantes registrados para la elección. Cuando se habla de colonización, los países que siempre vienen a la mente son Inglaterra, España y Francia. Es bastante extraño que la mayoría de las personas olvida los Países Bajos y Portugal, ya que ambos tuvieron colonias de gran impacto en todo el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un grupo de asesinos judíos llamados los Vengadores que cazaban criminales de guerra nazis. Fueron responsables de envenenar a 2,283 prisioneros de guerra alemanes. La persona que negoció el Tratado de Guadalupe Hidalgo técnicamente no tenía derecho a completar el tratado final. Polk estaba descontento con sus negociaciones y lo llamó de regreso, pero él ignoró la orden de Polk y continuó negociando. Polk no estaba satisfecho con el resultado, pero envió el tratado al Senado de todos modos. Al final, un Senado dividido aprobó el tratado con una variedad de personas que lo apoyaron y se opusieron por razones muy diferentes. El faraón tenía esclavos a cada lado de su trono, cubiertos de miel. Así, los insectos lo dejaban en paz. El rosa era originalmente considerado un color masculino y solo se popularizó como un color femenino en la década de 1940. Se cree que más de la mitad de las personas que han muerto, casi 50.000 millones, han muerto por picaduras de mosquitos hembras. Los mongoles mataron a tanta gente que la temperatura de la Tierra disminuyó en 1 grado.